esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni caldería, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, escuchada esta palabra de Dios, es difícil dejar fuera la primera lectura tomada del profeta Oseas. Porque las expresiones que el profeta pone en boca de Dios, de Yahvé Dios, son fuertes, cargadas de ternura, de amor de Dios para su pueblo. En una capacidad de perdón de origen divino. Y es desde el profeta Oseas donde podemos encontrar, diríamos, ya las pinceladas desde el Antiguo Testamento en relación a la plenitud de la revelación que será con la encarnación
del Verbo Dios. Iniciando con el profeta Oseas, dice Dios: se me revuelve el corazón. Esta expresión los humanos la comprendemos bien cuando se mueve desde el profundo, desde nuestras entrañas, se mueve el amor, la ternura, causada por el dolor, causada por el gozo. Qué mejor expresión para unir con Jesús, que nos dirá: Dios es amor. El profeta Oseas decía: pone en boca de Yahvé, Dios, algunas de las expresiones más hermosas de toda la Escritura en el Antiguo Testamento, tales como las siguientes: cuando Israel era joven, lo amé, yo lo enseñé a andar, lo alzaba en brazos, yo lo curaba, con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba y le daba de comer. Se me conmueven las entrañas. Estas son las expresiones que el profeta Oseas, el autor sagrado, pone en boca de Yahvé Dios. Decía ya: qué expresiones de ternura. Es difícil que no se nos conmueva el corazón al escuchar de Dios para mí y para ti, porque este es el sentido de la palabra. No queda limitada al tiempo, al lugar geográfico y a una persona, sino que lo realizado en aquel momento y con aquella persona y en aquel lugar, esta palabra viene a mí, viene a ti. Por tanto, hoy a ti y a mí, el nuevo Israel que soy, que formamos parte de la iglesia, entonces el Señor está hablando de mí y de ti. Cuando eras joven te amé, o sea, desde joven te amé. Y el contexto es que me has sacado de Egipto. Y luego yo he deseado volver a Egipto y he caído en los pecados de la idolatría. O sea, le he sido infiel a Dios. Y ciertamente Dios me corrige con amor. ¿Para qué? Para atraerme hacia Él. Corrección de amor. Pues hoy, con todo ello, después de haberme liberado, sacado de Egipto, y yo, habiendo sido infiel, habiendo caído en las idolatrías, resulta
que hoy viene a mí y me hace remembranza de cómo me amó desde hace cuánto, desde niño. Cuando eras joven, te amé. Yo te enseñé a andar. Te alzaba en brazos. Yo te curaba con cuerdas humanas, con correas de amor te atraía. Fui para ti como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba y te daba de comer. Se me conmueven las entrañas. Y todo ello, diríamos, que lo argumenta con una expresión, creo llamarla una expresión lapidaria, una expresión que nos deja fríos. El argumento es que soy Dios y no hombre. O sea, toda esta ternura, este amor de Dios por ti, por mí, por nosotros, tiene una explicación. Ese perdón a nuestras infidelidades, a nuestras idolatrías, que significa haberle dado la espalda a Dios y haber tratado como a Dios el dinero, ideologías, líderes políticos, los bienes, en fin, haberles dado el lugar de Dios. Esa idolatría en la que Israel había caído y que Dios le corrige y busca cómo atraerlos. Por eso nos habla de correas de amor y antes de cuerdas humanas, o sea, haciendo todo lo posible para atraer a su criatura. Pues estas expresiones, decía, cargadas de ternura, de amor de Dios, solo tiene una explicación, un argumento, y el mismo Dios lo da, pues que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Dios se comporta, pues miramos, con su pueblo como un padre amoroso, y así se comporta contigo, conmigo. Israel, nosotros no correspondemos, ya dije, la idolatría, volver la espalda a Dios, por ir tras esos ídolos que nos prometen la felicidad y que es absurda, es una falacia, es una mentira. Luego nos tocará lágrimas cuando tomemos conciencia de ello. Israel no corresponde. Nosotros, ¿cuántas veces no correspondemos a esta ternura, a este amor? Él nos corrige, pero nos perdona, movido por su misericordia.
Todo esto es admirable. El último motivo por el que se inclina al perdón es precisamente, lo decía, el mismo Dios lo ha dicho, porque Él es Dios y no hombre. Su comportamiento es diferente al comportamiento del hombre. El hombre, el ser humano, es justiciero. Es justiciero. Es legalista. Más allá de las infidelidades de las de aquel pueblo y las nuestras, Él conserva un inmenso amor por su criatura. Por eso, bien podemos decir, ya adelantados en el Nuevo Testamento, Dios es amor. Diría que esto resume bien todo lo que el profeta describe con estas expresiones de ternura, de amor de Dios por su criatura. Dios es amor. El amor de Dios, siguiendo al profeta, es el de un padre tiernísimo que recuerda a su hijo los días lejanos en que, arrancándolo de la esclavitud de Egipto, lo llevó suavemente de la mano. El pueblo había ido continuamente por el camino de la idolatría, pero Dios estaba siempre para volverlo a tomar en brazos, para expresarle su amor con los lazos de bondad, que tocando las fibras más secretas de la humana sed de ser amados, Dios sabe tocar las fibras más secretas, las fibras afectivas más secretas de la humana sed de ser amado. Esa sed de ser amado, esa fibra de esa sed profunda de ser amados que lleva la criatura humana, que llevas tú y que llevo yo. Hubieran debido persuadirle sobre la fuerza, la fidelidad y la misericordia de este amor de Dios por la criatura humana. Por tanto, Dios es amor, lo aprendemos ya así claro desde la revelación definitiva. Dios Padre que nos ha profetizado con Oseas, llega a la plenitud con el Dios hecho hombre. En Él podemos ver, tocar el amor del Padre, la compasión y la misericordia de Dios. Aquellas expresiones, pues, de Dios que encontramos con el profeta Oseas, llegan a su plenitud en la revelación definitiva, donde se nos manifiesta el amor del Padre en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La compasión
la misericordia de Dios están en Jesús. Él es el rostro del Padre. El Padre está en Él y Él está en el Padre. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo, Jesús nos invita diciendo: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Esa realidad del reino de justicia y paz, tan ansiada por la humanidad, ya está aquí. Pero hemos de salir de nuestros egoísmos para poder entrar en la experiencia del reinado de Dios. Salir de nuestros egoísmos. Hemos de entrar en la experiencia de la paternidad de Dios, de este amor que es pura gratuidad. No es porque lo merecemos, no es porque yo lo he conseguido con esfuerzo, con luchas, con sacrificios, por muy buenos que sean, pero yo no lo he logrado. Yo no lo he conseguido. Es pura gratuidad el amor de Dios por nosotros. Es pura gratuidad su ternura. Es pura gratuidad su búsqueda. Es pura gratuidad el tomarnos en las manos y llevarnos hasta la mejilla, hasta su mejilla. Es necesario, pues, lo que es recibido en gratuidad tiene que tener una respuesta generosa, libre, con actitud de gratuidad o con actitud de tener conciencia que ello es gratuidad. Entrar en la experiencia de la paternidad de Dios, es decir, entrar en la experiencia del abandono en Dios, de la confianza total en Dios. Naturalmente esto es un camino, es un itinerario para poder ir poco a poco entrando en esta experiencia que no es más que el reinado de Dios en nuestra vida, en nosotros, en la humanidad. Para eso ha venido Cristo, a proclamar la buena nueva del reinado de Dios. Y arde Jesús en su corazón, desde sus entrañas, para que este reinado de Dios cada día vaya avanzando y siendo una realidad en nuestras vidas. Esta experiencia de la paternidad de Dios, para así, solo viviendo esta experiencia, que no es que la vamos a alcanzar a plenitud de una vez aquí, pero lo que importa es haber entrado en la experiencia de la paternidad de Dios, en la experiencia del amor gratuito de Dios, en la experiencia de la ternura gratuita de Dios. Dejarnos envolver, como dice el profeta Oseas, dejarnos abrazar, dejarnos conducir de la mano de Dios, dejarnos que nos dé de comer, que nos acoja con ternura. Solo desde esta experiencia es que podemos proclamar el reinado de Dios. Solo así podemos realmente anunciar, proclamar este reinado de Dios, transmitir esta experiencia del reinado de Dios.
como buen maestro Jesús, detalla cómo debe de hacerse esta proclamación. Y es que ante tanto sufrimiento, al que Jesús le conmueve el corazón, desde sus entrañas manifiesta compasión en tantos momentos, especialmente cuando dice que siente compasión de aquel pueblo porque andan como ovejas sin pastor. Jesús les dice que hagan signos, les da la autoridad de hacer signos, signos que no son más que de consolación, de salud, de vida, de victoria contra el mal. Y esto es consolación para los que sufren en el cuerpo o en el alma. Todo bautizado, hermanas y hermanos, es evangelizador. Estamos llamados a ser evangelizadores. Estamos llamados a compartir la experiencia del amor, de la ternura, de la paternidad de Dios, del reinado de Dios en nuestras vidas. Que anunciemos y trabajemos por la paz. No tenemos que crear contiendas inútiles entre evangelizados, pero sí estamos obligados a enfrentar al demonio de la injusticia, al demonio de la marginación y de la enfermedad que mantiene oprimidos a los hombres, a la criatura humana. Nos mantiene oprimidos y no les permite vivir en paz unos con otros y ni consigo mismo. Esta es la obra del maligno, el destruir poco a poco desde la interioridad de la criatura, con la amargura, con la frustración, con la desesperación. Claro, ahí nos lleva todo el dolor, el sufrimiento que nos viene desde tantos niveles y áreas. Donde no los escuchen, no pueden tomar represalias. El sacudir el polvo de los pies no era más que aquella costumbre en Israel que cuando venían de tierras paganas y entraban ya a la tierra santa, sacudían el polvo de sus pies de aquella tierra de paganos. No debe entenderse, pues, como de tomar represalia, de condenar a aquellos que se cierran a la buena nueva del reinado de Dios. No tenemos que hacer eso, sino que humildemente tenemos que dejar la situación en manos de Dios para que sea Él quien se encargue de transformar el corazón obstinado. Pero eso sí, seguiremos anunciando la buena nueva del reinado de Dios y seguiremos denunciando todo lo que se opone a este reinado de Dios, es decir, a este reino que es vida, que es verdad, que es amor, que es justicia, que es paz, que es gracia. Este reinado lo seguiremos proclamando y es, digo, vida, verdad, amor, justicia, paz, gracia, y todo es gratuidad. Y todo lo que se opone a ello
lo vamos a denunciar asumiendo las consecuencias que ello conlleve. Pero la fuerza para ello nos viene de la certeza por la experiencia vivida de que Dios es amor, de la experiencia vivida de la paternidad de Dios. Por eso, terminando, el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Novo Milenio Ineunte, ahí nos habla de que las parroquias deben de ser escuelas de oración. Precisamente el Papa hasta cita a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. O sea que claramente está hablando de la oración vocal y de la oración contemplativa, la oración del silencio. Escuelas de oración. Claro, quiere decirnos, porque solamente desde esa experiencia profunda del amor de Dios es que podemos tener la fuerza para el anuncio de esta experiencia del amor y de la paternidad de Dios. Solo desde ahí nos viene la fuerza, nos viene la certeza del anuncio de esta buena nueva del reino. Y proclamar que el reino de Dios está cerca. Es más, ya ha llegado a nosotros con la persona de Jesús. Amén.